Mañana, las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes ya 21 de noviembre y hoy el frío atiza. La máquina quitanieves la tendremos a todo motor en regiones como Burgos, Soria y también León. Viernes que llega con un nombre propio, con García Ortiz, el fiscal general del Estado. La crónica de una condena histórica anunciada. 2 años de inhabilitación. La gravedad institucional es tremenda. Y llega también con un acto, los 50 años de monarquía que celebran los Reyes en un encuentro hoy institucional sin Vox, sin los socios de Sánchez y también sin el rey emérito. Un viernes que llega con un nuevo golpe a los mercados. Atentos, agárrese, se prepara un viernes negro. Los índices asiáticos y los futuros en Europa se desploman siguiendo la estela de Wall Street, que anoche volvía a sufrir el azote del temor en torno a la tecnología, con Nvidia desplomándose un 3% y con un mercado que comienza a aparcar la idea de un recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal el próximo mes de diciembre. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues sí, Wall Street se desplomaba anoche al regresar, si es que alguna vez se fueron los nervios por esa sobrevaloración en el precio de las acciones tecnológicas en la IA, lo que ha sido la gran ponderación de los índices del S&P 500, lo que ha resultado en la mayor fluctuación diaria del Nasdaq desde el 9 de abril, justo esa semana, tras los ecos del día de la liberación de los aranceles de Donald Trump. Nvidia, la favorita de Wall Street para la IA, caía casi ese 3% e impactaba en los principales índices neoyorquinos, en todo el sector, teniendo al Nasdaq como el índice que peor parte se llevaba, con caídas del 2%, el S&P 500 del 1,5%, y sin embargo a esta hora, viendo cómo el tono cambia, cómo Wall Street quiere encarar la última jornada de negociación de la semana con avances moderados. Eso sí, al Nasdaq le cuesta y apenas sube una centésima en los futuros. Hay un escenario, y es que si esto ruda Wall Street, el resto de los mercados lo replican, y es el momento de que cotice esas ventas globales, ese sell-off en tecnología, el resto de los mercados. Hoy los índices asiáticos recogen el testigo. Estamos viendo precisamente cómo el índice Nikkei en Tokio está cayendo más de un 2% esta mañana. O también vemos a lo que es el Hansen de Hong Kong con caídas del 1,5%. Y todo mientras los futuros europeos aquí en casa nos preparamos para un desplome, para un verdadero viernes negro, con caídas en los futuros del DAX, en los futuros del Eurostoxx 50, que alcanzan el 1,5%. Hay miedo en la tecnología, pero por supuesto, como decías, el hecho de que los datos de la recién abierta administración estadounidense no pueden apoyar un recorte de tipos pesa y mucho sobre el ánimo inversor. El índice dólar, el que contrasta el billete verde contra esa cesta, contra las principales divisas, lo lleva a mantenerlo por encima de 100 unidades. Y es que el informe de nóminas no agrícolas de septiembre, tal y como se esperaba, no ha despejado dudas, no aclara la trayectoria a corto plazo de los tipos de interés, y el informe de noviembre, en el mix previsto con los datos de octubre, se va a publicar el 16 de diciembre, ya pasada la última reunión del año de la FED y, por supuesto, después de haber escuchado ya a Powell. Además, las voces de la FED de distintos miembros, como Hamac, han advertido una nueva reducción de tipos podría conllevar un amplio abanico de riesgos para la economía, nuevos riesgos inflacionarios. Olisa Cook, que prevé que el riesgo de las caídas, advierte del riesgo de caídas en los precios de los activos. Con toda la probabilidad de recortes en los tipos de interés, se sitúa en el 35%. Y el índice de volatilidad del VIX sobre el S&P 500 muestra miedo. Está en 26, con un mercado de bonos que ve cómo llegan flujos, pero tampoco hay una afluencia masiva. 4,01, lo que marca el Treasury a 10 años. Importante, la tecnología está en el foco, en el punto de mira. Cuéntame qué novedades hay en torno a la valoración de los chips, de la inteligencia artificial y en cuanto a Nvidia. Creo que hay un protagonista que es Oracle. Pues sí, efectivamente, porque lo que estábamos diciendo, venimos del subidón de ayer después de los resultados de Nvidia y de cómo
Sus perspectivas han batido al mercado y, sin embargo, ayer el mercado ha vuelto a aferrarse al miedo. Oracle es precisamente lo que se toma ahora mismo como el medidor, el termómetro, el barómetro del mercado crediticio para el riesgo de la inteligencia artificial debido a su enorme inversión en este campo y a la debilidad de su calificación crediticia. Pues bien, los precios de los swaps de incumplimiento de Oracle se han triplicado, han alcanzado los $110.000 por cada $10 millones de principal protegido, mientras que el gigante de los data centers sigue atrayendo inversores escépticos que buscan una cobertura. Es lo que tenemos los mercados. Ojo, porque vienen curvas. Importante la Reserva Federal de Estados Unidos, importante también la falta de datos en aquel país. De ello ha hablado aquí en Radio Intereconomía el que fuera Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, en una entrevista que van a poder ver ustedes completa en nuestro canal de YouTube a partir de las 8 de la mañana. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. Una entrevista en la que, como ya es habitual, Krugman critica las políticas económicas de Donald Trump y la imposición de aranceles a otros países. El economista habla también de las presiones del presidente de Estados Unidos a la Reserva Federal, de los movimientos del mercado y alerta de una posible depreciación de las valoraciones de las empresas de inteligencia artificial. Además, Krugman resta importancia al cierre de gobierno y avisa de que lo peor para la economía estadounidense puede estar por llegar. ¿Lo tenemos? No lo tenemos. En clave empresarial, nombre propio, Telefónica. Sí, la operadora que negocia estas semanas un ERE, un expediente de regulación de empleo que afectará a 1/3 de la plantilla y a 7 de sus filiales. Pues bien, la operadora se ha asegurado en exclusiva los derechos audiovisuales de la Champions League para los próximos 4 años. El importe que destinará a esta adjudicación audiovisual es de 1.464 millones de euros. Telefónica garantizará la totalidad de los derechos de las principales competiciones de fútbol europeo para sus clientes en el segmento residencial. Cada temporada supone una inversión de 366 millones de euros. Es una inversión publicitaria que suscita más de un escozor. Por el momento, la Teleco va a presentar a los sindicatos el lunes 24 y el martes 25 quienes están afectados por el ERE. Se estima que la cifra inicial ronde los 6.000 trabajadores y el corte empiece a partir de los nacidos en el año 1969. Los sindicatos de Telefónica buscan arañar una subida salarial por encima del 1,5% y una mayor protección contra la inflación. Por otra parte, varios miembros del comité ejecutivo de Telefónica han adquirido acciones de la compañía. Las compras ejecutadas esta misma semana suponen una inversión superior al $500.000 de euros y elevan hasta 1,5 billones las compras de acciones llevadas a cabo por el equipo directivo desde la operación del plan estratégico. Se aumentan estas adquisiciones o se suman a las realizadas por el presidente Mark Mutra y el consejero delegado Emilio Gallo, consejero de la operadora. Y ojo, porque en clave geopolítica y en medio de las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para alcanzar la paz en Ucrania, este viernes entran en vigor sanciones estadounidenses contra las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil. Sanciones que se anunciaron hace un mes y que buscaban presionar a Putin para que negociara un acuerdo de paz con Ucrania. Sin embargo, 30 días después son ahora Estados Unidos y Rusia los que han cerrado ese borrador de 28 puntos que prevé la cesión del Donbass y Crimea a Moscú y que Zelensky convoque elecciones en 3 meses. El presidente ucraniano ya ha recibido ese plan de paz y, según medios estadounidenses, estaría dispuesto a negociarlo con Donald Trump, con quien podría hablar los próximos días. Hacemos todo lo posible con su apoyo. Agradecemos al presidente Trump, le enviamos nuestros mejores deseos a él y al vicepresidente. Estamos muy agradecidos por el apoyo en este asunto. Si es posible examinar esto, porque creo que el presidente tiene influencia en ello. Y si no revelan algunos detalles, Rusia no podría, ya sabes, fabricar misiles. Así que, si es posible, dale este documento. Desde la Casa Blanca, su portavoz Caroline Leavitt apunta además que están negociando este plan de paz de igual a igual con Ucrania y con Rusia y que es positivo para ambas partes. El enviado especial Witkoff y Marco Rubio han estado trabajando discretamente en el plan durante aproximadamente el último mes. Han estado dialogando con ambas partes, Rusia y Ucrania, por igual, para comprender qué se comprometerían a hacer estos países con el fin de lograr una paz duradera y sostenible. Y reacción también desde Bruselas, con quien no se ha contado para elaborar este acuerdo. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, rechaza cualquier plan de paz que no cuente con Ucrania o con Europa.
Los diferentes planes de paz no pueden funcionar si los europeos y los ucranianos no están de acuerdo con esto. Por eso hemos centrado los debates de hoy en lo que estamos haciendo y cuál es nuestro plan de acción. Como he dicho, todos tenemos un plan de 2 puntos. Uno es presionar a Rusia y hoy hemos debatido muy intensamente cómo trabajar en la flota fantasma. Son las 7:10, esto es Radio Intereconomía. El día nos deja más noticias. La Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica termina hoy su reunión de invierno. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. Son un encuentro en el que el organismo ha pedido a Irán que cumplan con los acuerdos y obligaciones legales sobre su programa nuclear y permita a las autoridades las inspecciones sobre su uranio enriquecido. En la reunión se está analizando también la situación nuclear en Ucrania y en el anuncio de Estados Unidos y Rusia de querer reanudar, después de 3 décadas de moratoria, los ensayos para bombas atómicas. Los ministros de Interior y Seguridad del G7 se reúnen hoy en Canadá en vísperas del encuentro de líderes mundiales en Sudáfrica. Hablarán este viernes sobre grupos delictivos internacionales, las drogas sintéticas, el terrorismo y los ciberdelitos, entre otros temas. El encuentro de líderes del G20 que tendrá lugar este fin de semana en Johannesburgo no contará con la presencia de Donald Trump, de Vladimir Putin ni tampoco de Xi Jinping. En paralelo, el Foro Ministerial Indo-Pacífico celebra hoy su 4ª edición en Bruselas con la asistencia de unos 70 participantes de las instituciones de la Unión Europea y los Estados miembros y los países y organizaciones de la región Indo-Pacífica. Y aquí en España continuarán hoy las reacciones a la sentencia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Condenado por el Supremo a 2 años de inhabilitación por revelación de datos de carácter confidencial de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo pide la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales tras la condena al fiscal general. Un mínimo de decencia requeriría del señor Sánchez, en primer lugar, disculpas a la justicia y a la ciudadanía. ¿Quién le va a pedir perdón al fiscal? Repitió una y otra vez. Pues hoy tiene la respuesta. Nadie. Tampoco habría otra salida que la dimisión del presidente del gobierno y la devolución a los españoles de la voz para decidir qué futuro político deseamos. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Una masa de aire ártico seguirá dominando el tiempo en la península y Baleares, dejando cielos muy nubosos y precipitaciones especialmente en el Cantábrico, Pirineos, Alto Ebro, Ibérica, este de la meseta norte y Baleares. También habrá nieve que aparecerá en gran parte del tercio norte y montañas del centro y sureste. En Canarias predominarán los cielos nubosos con lluvias moderadas, sobre todo en las islas montañosas, siendo más intensas y persistentes en La Palma. Las temperaturas descenderán y habrá heladas generalizadas en el interior peninsular, moderadas en las montañas del norte y este y fuertes en Pirineos. El viento soplará con rachas muy fuertes en Baleares, Bajo Ebro, zonas del Mediterráneo y cordilleras del norte. En el resto podrá ser o moderado o flojo. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Tiendas, mercados y pequeños comercios forman parte de la identidad de Madrid. Porque cuando eliges cercanía, eliges calidad, sostenibilidad y un trato más personalizado. Compra en los comercios de tu barrio y llena la ciudad de vida. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Soy Paulino García, director de Normafin Consultora Inmobiliaria. Durante 25 años de experiencia a nivel nacional, nos distinguimos por el compromiso con nuestros clientes, garantizando la máxima rentabilidad. Si está pensando en vender su inmueble, obtendrá las mejores condiciones y un acompañamiento integral hasta la firma de la compraventa. Conozca por qué nos eligen en normafin.com. Normafin, honestidad y eficacia en cada operación inmobiliaria. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:16, es momento de mirar a los mercados para ver cómo vienen, para ver qué es lo que está pasando. Y parece que el recorte ya vino desde Wall Street con una jornada marcada por las caídas, especialmente en la tecnología. Los futuros, sin embargo, Roberto, vienen en verde. Vienen en verde con subida del 0,21% para el Nasdaq 100, del 0,38% para el Dow Jones y del 0,34% para el S&P 500. El VIX de volatilidad está acariciando los 22,50 puntos en Asia, tiempo real de los índices. Bueno, pues vemos como esa venta masiva se extiende por los principales índices asiáticos. Vemos al Kospi surcoreano con esa gran ponderación tecnológica, con caídas, desplomes del 3,77% a esta hora, por debajo de los 4.000 puntos. El índice Nikkei en Tokio ha dicho también adiós a los 49.000, ya no los 50.000, 2,29%, 48.681 puntos. Vemos a la Hansen de Hong Kong con caídas del 1,66% y la China continental Shanghái con caídas de casi el 2%. En Europa los futuros vienen en rojo, presión vendedora, 23.045 puntos. El DAX baja un 1,33% y el Eurostock 50 muestra caídas del 1,43%. Y si vamos a las criptomonedas, bueno, pues temblando están. Bitcoin en la última semana ha caído un 12%, frente a ayer un 6,65%. Cotiza en tiempo real en 85.843. Y ojo, Ethereum también caída más importante del 12% en la última semana, del 7% frente al día de ayer, cotiza en $2.805. Ojo, porque hoy tenemos criptoeconomía, criptocapital, y a partir de las 10:30 de la mañana con Javier Molina vamos a ver qué es lo que está pasando. Ya no es la escasez, ya no son los halvings los que están marcando los movimientos de la criptomoneda reina, y sí que es la inversión institucional, la entrada de grandes actores institucionales, lo que está marcando su movimiento, que se está ligando más al de los activos tradicionales. Lo vamos a ver a partir de las 10:30 en Cripto Capital. Bueno, vamos a mirar los mercados para saber dónde estamos, qué es lo que está pasando, cuál es el escenario, qué se dice, pero antes de nada vamos a recoger lo que nos decía justo en esa entrevista a Radio Intereconomía Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía, insistiendo en que los mercados no tienen visibilidad porque no hay datos. Ahora tenemos un retraso en los datos, algunos de los cuales nunca se van a recuperar. Habrá un mes sin datos económicos de Estados Unidos y nunca los tendremos para ese mes. Seguramente los indicadores privados disponibles sugieren que la economía volverá a la normalidad, pero no será tan dramática. Seguramente lo peor no sucedió durante el shutdown y todavía esté por llegar. Lo peor esté por llegar. De momento la tecnología es la que está barruntando pues un mayor nerviosismo. En Asia Pacífico, entre las caídas que más resuenan está SoftBank. Pues efectivamente es el conglomerado inversor que, sin embargo, además en estas fuertes caídas de hoy también sorprende porque hace apenas semana y media se deshacía de su participación en Nvidia. Sus títulos están cayendo esta mañana del orden del 10% junto con el resto de importantes empresas asiáticas de semiconductores y de chips en este nuevo sell-off masivo de la tecnología. Los principales proveedores del gigante estadounidense de la IA, de Nvidia,
se desploman. Tenemos en Corea del Sur a SK Hynix 10% de caída, a Samsung el 5% o en Taiwán a TSMC cayendo el 4%, y todo en medio de esos renovados miedos pese a las perspectivas optimistas del favorito de Wall Street en la IA. Presión en el sector y es lo que hace que veamos también en el Hansen de Hong Kong caídas del índice importantes del 2%, en el tecnológico incluso más, y vemos a Baidu con desplome del 6%, Xiaomi 4,5% o Tencent que se deja el 2,25%, y en este mismo marco presión también sobre el sector automovilístico. El Hansen vemos como el BYD cae en sus títulos un 2,7%, o NIO y Li Auto que se dejan un 6 y un 2% respectivamente. Hay otro nombre propio que es Foxconn. Pues sí, lo que es el mayor ensamblador de iPhones, de productos electrónicos del mundo, está celebrando su Honghai Tech Day en Taipei. Recordemos que Honghai es el nombre oficial de la compañía más conocida como Foxconn, y es donde se estaba esperando un anuncio de colaboración con OpenAI. Acaba de hablar su CEO y lo que acaba de señalar, dando detalles en este momento en tiempo real, es que la asociación con OpenAI comenzaría en un laboratorio de California y que podría extenderse a la fabricación en Ohio. Es en realidad ese anuncio que por otra parte responde a las demandas de Donald Trump de fabricar en Estados Unidos. El presidente de Foxconn dice además que una de las razones claves para trabajar con OpenAI es que son los mayores usuarios de la IA generativa, que tienen mucha experiencia, aunque ven limitaciones en las arquitecturas de los centros de datos actuales. Dice que el hecho de que no se haya mencionado una empresa conjunta ni compromisos de volumen con OpenAI no significa que no se produzca en el futuro. Apunta que los costes laborales importan poco en la producción de Estados Unidos, pero la escasez de mano de obra es un desafío. Hay un rumor que se ha confirmado. El gobierno de Tokio ha aprobado un paquete de estímulo de 135.000 millones de dólares, mientras los mercados se muestran preocupados por esa política fiscal. Pues sí, el gobierno de Takaichi ha dado luz verde a esa primera gran iniciativa de estímulo. Son 21,3 billones de yenes en cumplimiento con su idea de aplicar medidas fiscales expansivas. Incluye desembolsos por valor de 17,7 billones de yenes, muy por encima del año pasado, y representa el mayor estímulo desde la pandemia del coronavirus. También incluirá reducciones fiscales. La creciente preocupación por el empeoramiento de la situación fiscal del país ha llevado a la moneda nipona a mínimos de 10 meses y a los rendimientos de los bonos gubernamentales a largo plazo a máximos históricos. Se intensifican las advertencias sobre una posible intervención en el mercado cambiario y el Banco de Japón apunta a nuevas subidas de tipos en medio de la caída del yen. Pues sí, efectivamente, es que no sería la primera vez. Ya el año pasado el gobierno de Tokio intervino 4 veces en lo que es el mercado de Forex y ahora la presión está precisamente sobre lo que está siendo la caída de lo que es la divisa nipona frente a un dólar, que lo está llevando a marcar esos mínimos de 10 meses. Tenemos al dólar yen en 157,12 y el nivel para los expertos claves son los $160 por umbral como umbral de la intervención, y el ministro de Finanzas ha afirmado que la intervención es posible. El gobernador Katsuo Ueda del Banco de Japón, por otra parte, ha señalado que en las próximas reuniones van a discutir la posibilidad de un aumento de tipos, con especial atención al impulso del crecimiento salarial, y apunta, de hecho, incluso al muy corto plazo, mirando a diciembre, esa reunión del 18 y 19 de diciembre, en una jornada en la que hemos visto datos de inflación subyacente al consumidor que se mantiene por encima del 2% del Banco de Japón. Bueno, hoy en Estados Unidos vamos a conocer la lectura final de noviembre de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y también la lectura preliminar del PMI compuesto de noviembre. En el día de ayer, a pesar de las grandes subidas que presentaban los futuros, Wall Street se desinfló y terminó en rojo. El Nasdaq recortó más de un 2% y el S&P 500 un 1,56. La tecnología vuelve a arrastrar a los índices. Nvidia, que llegó a subir casi un 6% en las operaciones posteriores al cierre, cayó más de un 3% al final de la sesión. Al mercado le preocupa sus cuentas por cobrar y los acuerdos que hay entre las grandes corporaciones, ya que para algunos tienen un carácter especulativo. Dentro de las tecnológicas, las dos mayores caídas están en Micron, cuyos títulos descendieron un 11%,
6%, y AMD, cuyas acciones bajaron un 8%. A pesar de estas caídas y el miedo a una burbuja, Bank of America sigue confiando en el sector, ya que asegura que la demanda de IA continúa fortaleciéndose. En el mercado también pesa el informe de empleo de septiembre, que sorprendió de forma positiva con la creación de 119.000 nuevos puestos de trabajo. Esto complica la decisión de tipos de la Reserva Federal, ya que dan la razón a los miembros que quieren apostar por no bajar los tipos en la próxima reunión de diciembre. Ahora la probabilidad que da la herramienta CME FedWatch es del 35%, mientras que hace un mes era del 98%. Beth Hamack, presidenta de la Fed de Cleveland, analiza esta situación. La inflación ha estado por encima del objetivo del 2% de la FED durante 4 años y medio. La reducción de los tipos de interés para apoyar el mercado laboral corre el riesgo de prolongar este periodo de inflación elevada y también podría fomentar la asunción de riesgos en los mercados financieros. Las condiciones financieras son bastante acomodaticias en la actualidad, lo que refleja las recientes subidas de los precios de las acciones y las condiciones crediticias favorables. La flexibilización de la política monetaria en este entorno podría favorecer los préstamos de riesgo. Esto afecta de gran manera a las tecnológicas, ya que los acuerdos les han generado un gran nivel de deuda, una decisión en la que el mantenimiento de tipos de interés les perjudica. Les vendría bien una bajada de tipos. Así es, aquí la preocupa y mucho es Oracle, ya que su deuda neta se sitúa en 2,5 veces su EBITDA. Después de 2 meses de su acuerdo con OpenAI, ha perdido en bolsa más de 315.000 millones de dólares. El jueves sus acciones bajaron más de un 6%. La nota positiva está en el sector minorista, en Walmart, ya que la compañía presentó resultados que superaron las expectativas, elevó previsiones para todo el año y anunció su traslado al Nasdaq. Vamos con protagonistas. Apunte, Gap. En el After Hours destaca la subida del 6% de Gap. Es la compañía de ropa que consigue un aumento de las ventas del 6%, cifras muy superiores a lo que esperaba el consenso de analistas. Además, hoy tendremos que estar atentos a Warner, ya que según fuentes familiarizadas con el asunto, ya ha recibido ofertas de Netflix, Paramount y Comcast. El foco estará puesto también en Salesforce, que asegura que las aplicaciones publicadas por Gainsight podrían haber quedado expuestas datos de sus clientes. Bueno, vamos allá. Vamos con Europa. IBEX 35 y Europa. Ayer muchos nervios por el mercado español, terminó en verde. Hoy partirá el IBEX 35 desde los 15.988 puntos. ¿Qué esperar para el día de hoy? Pues va a ser difícil que consigamos acercarnos a los 16.000 porque los futuros europeos vienen con caídas importantes y las bolsas se preparan para vivir un viernes de ventas tras los recortes de anoche en Wall Street, con las acciones tecnológicas perdiendo terreno y mientras se desvanecen las esperanzas de un recorte de tipos en diciembre por parte de la Fed. Ayer vimos subidas importantes en el sector financiero. CaixaBank, que ganó casi un 3%, lideraba los avances. Recibía además una doble mejora de recomendación y precio objetivo por parte de JP Morgan. Bankinter subía un 2,5% y BBVA y Unicaja sumaban más de un punto porcentual. También vimos muy buen tono en firmas de infraestructuras como ACS, Saciro Ferrovial, que ganaban en torno a un 1,8%. En las caídas sobresalía Amadeus, se dejaba un 3% en su sexta sesión consecutiva de descensos, y en el mercado continuo Idrin siguió retrocediendo, perdió un 5,64%. Antes de ayer había perdido más de un 40% a raíz de su profit warning, que daba ayer paso a rebajas de valoración muy importantes como la que emitió Deutsche Bank. En el resto de la renta variable europea vimos al DAX subir medio punto porcentual, París se anotó un 0,34%, Milán un 0,6% y Londres un 0,21%. Destacaron las subidas de BNP Paribas, que recuperaba un 4,40% tras revisar al alza sus previsiones de ratio de capital. Bueno, ¿qué más tienes? En la agenda de hoy vamos a conocer el índice GfK de confianza del consumidor de noviembre en el Reino Unido y las ventas minoristas de octubre. También lecturas preliminares de los PMIs compuestos tanto de la eurozona como del Reino Unido. Y vamos a estar muy pendientes de Telefónica. Se ha adjudicado los derechos de televisión de todas las competiciones de fútbol organizadas por la UEFA hasta el año 2031. Un contrato que le ayuda a consolidar su presencia en el mercado español entre los clientes de alto valor que quieren
quieren tener los principales contenidos deportivos. El precio total de la adjudicación asciende a 1.464 millones de euros, a razón de 366 millones de euros por cada una de las temporadas. Son las 7:30, esto es Radio Intereconomía, 6:30 en Canarias. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. 11:20, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora Caldera, debe usted pasar una revisión para funcionar correctamente. Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra. Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores. Otro caso resuelto por el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. No hablamos solo de salud, hablamos de bienestar. Con la cuenta Nómina 7 de Caja Rural te damos hasta 700 razones para dar ese paso. Trae tu nómina y transforma tu presente con hasta 700 euros, porque a veces un pequeño cambio abre la puerta a grandes oportunidades. Infórmate en nuestras oficinas o en cajaruraldigital.com. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Facturar con tranquilidad lo cambia todo. En Wolters Kluwer te ofrecemos el software de facturación adaptado al nuevo sistema Verifactu de la agencia tributaria. Entra en tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. Tenemos la experiencia y la tecnología que necesitas para facturar con tranquilidad. Tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. La digitalización que lo cambia todo. Pero cariño, ¿cómo va a ser una casa sin facturas? ¿Eso será solo el primer mes o será una oferta? La casa desenchufada de Grupo Index es completamente autosuficiente y sin facturas para siempre, gracias a sus placas solares, su geotermia y su almacenamiento. La casa más eficiente del mercado y además completamente personalizada. Conoce las casas disponibles de Grupo Index en Madrid, en Puerta de Hierro, Las Rozas y Cubas de la Sagra, y en Málaga, en Mijas. grupoindexmadrid.com. Los juguetes están en marcha. Hasta el 23 de noviembre, últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés. Incluso en los más buscados. Dinosaurio T-Rex interactivo. Robot Titan Fury Super Things. Casa con luces Sylvanian Families. Últimos días con un 25% de regalo en juguetes. Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés. En tienda web y app. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. Income Shares le ofrece el primer análisis. Con Ignacio Baquiano, Country Head en España de Eversheds. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Susana, muy buenos días. Bueno, vamos a por el viernes, un viernes que parece que viene con bastantes curvas. Antes de ver qué es lo que esperamos para el mercado americano y de dónde venimos, que da un poco de respeto, me gustaría empezar por lo último o por lo penúltimo, que son los últimos datos que hemos conocido en Japón. Tenemos inflación y, ojo, muy pendientes del efecto que tiene en la bolsa, los bonos, pero especialmente en el yen. Cuéntame, ¿qué es lo importante aquí? Efectivamente, la verdad es que no es que sea una sorpresa, pero tiene una inflación del subyacente del 3,1%, el objetivo del Banco de Japón es un 2%, con los tipos al 0,5% y ya se sabe o se espera que en diciembre o enero tengan que subirlo. Y lo contabais muy bien, realmente el yen está en mínimos de los últimos 10 meses y eso lo que les implica es que les van a ir costando más sus importaciones, aunque ayer su dato de balanza de pagos salía un poco mejor de lo esperado. Yo con Japón me quedaría con cómo empezamos el año de su bono a 10 años, que da una rentabilidad del 1% y hoy está en 1,78% esa rentabilidad. Es un 65% desde que empezó el año. Es una exageración muy fuerte y con perspectivas de que sigan subiendo, digamos, esas rentabilidades del bono japonés. Oye, mercado americano, ayer hubo ahí un día de ida y vuelta, ¿no? Y todo por culpa de Nvidia. Sí, bueno, no es por culpa de Nvidia, pero realmente el mercado esperaba esos resultados con tanta ansiedad. Venía el valor corrigiendo un 10% en las últimas sesiones y se esperaba que fuera a ser un dato positivo. Al final, Nvidia lo que significa o lo que implican sus resultados es cuánta demanda
para la inteligencia artificial hay, qué convicción tienen sus clientes, que son todas las grandes empresas tecnológicas y ya no solo tecnológicas, y realmente los resultados fueron espectaculares. Pero el mercado está con ese nerviosismo y con la preocupación de si hay una burbuja en la inteligencia artificial y en todas estas compañías, y sinceramente las valoraciones son exageradas para muchas de ellas, y al final de venir un 5% de subida, prácticamente a las 5 de la tarde hora española se daba la vuelta, y de subir en Nasdaq casi un 3% acabó cayendo casi un 3%. Es una vuelta muy fuerte que también tuvieron los otros índices, aunque el Dow Jones en menor medida. Realmente muy importante, muy relevante lo que ha pasado en el mercado ayer, y veremos las próximas sesiones cómo se va clarificando, digamos, esas valoraciones y fluctuaciones en precios. ¿Tú crees que hay burbuja? Yo sinceramente, y me lo llevas preguntando realmente varias semanas o ya prácticamente durante el año, y pienso que hay mucha euforia y pienso que hay burbuja o ciertas valoraciones exageradas en muchos valores. Por ejemplo, vosotros hacéis mención a esa correlación con Oracle. Cuando salió la noticia de ese acuerdo de Oracle con OpenAI de inversiones de $300.000 millones de 2027 a 2032, realmente Oracle subió ahí entonces un 30%, y luego ya con estas correcciones está un 35% por debajo. Es decir, que hay que mirar muy de cerca muchas compañías, pero fíjate en lo que vamos de año, compañías como Amazon, como Alphabet o como Apple no han subido tanto como otras de semiconductores. Por tanto, creo que es más seleccionar qué valores o sectores queremos estar, y lo hemos visto, Warren Buffett está comprando Alphabet en estos momentos, con lo cual no todo está exagerado. Ahora que mencionabas el comportamiento de las 7 magníficas, sí que el otro día estuve echando un vistazo a la lista y sí que me decepcionó, porque esperaba, como hablamos tanto de burbuja, de niveles máximos, de valoraciones muy ajustadas, que este año hubieran subido mucho, y la mayoría de ellas están en subidas de doble dígito, pero en torno al 10, 12, 13%, poco más. Hombre, sobresale Nvidia, alguna otra, pero bueno, y luego hay que tener el dólar en cuenta, la caída del dólar, que si tú has comprado desde aquí y no has cubierto la moneda, pues tal cual, ¿no? Sí, así es. Yo también me fijo mucho en esas valoraciones y en cómo lo han hecho en el año, pero tenemos que poner en perspectiva lo que habían hecho los 2-3 años anteriores antes de este, ¿no? Y realmente Nvidia empezó el año más suave y ha ido recuperando, y Nvidia, los resultados han sido espectaculares, no hay que quitarles ningún mérito a esos grandes resultados. Oye, Nvidia por un lado, tenemos por otro lado ya sectores más tradicionales, uno de ellos es Walmart, que podríamos decir que fue la cara del día. Sí, batía 62 centavos y se esperaban 60 centavos, subía un 6% del valor, pero si la miras también en valoración precio-beneficios, cotiza 40 veces. Es algo exagerado para un valor muy tranquilo, es decir, no es que esté barata. Y es sorprendente que ayer justamente anunciaba que va a dejar de cotizar en el NYSE para cotizar en el Nasdaq. Muy curioso, como queriéndose apuntar un poco al trend en la tecnología. De esta semana, la tecnología ha estado en el punto de mira, pero en el punto de mira también están las expectativas de recorte de tipos de interés en diciembre, y hemos tenido por fin el dato de empleo. El próximo se va a publicar justo después de la reunión de diciembre, ¿no? El 16. Sí, el dato de empleo ayer era el dato de empleo de septiembre, y la tasa subió del 4,3% de desempleo al 4,4%. Venía el dato un poco mejor de lo esperado, a unos 119.000. Y realmente nos vamos a saltar el dato de noviembre, el dato de octubre, y el dato de noviembre se publicará, como decías, el 16 de diciembre, es decir, después de la reunión de la FED. Pero si la semana pasada teníamos expectativas de bajada de tipos en esa reunión del 51%, ayer estamos al 40%. Es decir, cada vez va a haber más disensión dentro de la FED para poder bajar esos tipos como quiere Trump. Para el día de hoy, datos, y también vamos a mirar ya la próxima semana. ¿Qué tienes ahí en el radar? Sí, importante el dato de hoy de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que se espera una lectura de 50, y por mencionar un poco cómo empezábamos el año en esa confianza del consumidor, estábamos en 70, es decir, que ha bajado mucho las expectativas en Estados Unidos en su economía. Cada vez se menciona más lo difícil que es llegar a fin de mes y cómo la inflación realmente no está bajando. Y para la semana que viene, datos macros, sí, importante el PIB, que saldrá el preliminar del tercer trimestre, veremos cómo ha ido. Yo estos días comentaba, el año hasta ahora, hasta el mes de noviembre, ha ido espectacularmente bien para los mercados
mercados para el riesgo, el equity, y sin embargo parece que en esta recta final de ejercicio se va a torcer todo, ¿no? Con una enorme volatilidad. El VIX de volatilidad ha rebotado, el llamado índice del miedo, y entiendo que muchos dirán, cerramos ya la persiana, que termine el año, por favor. Sí, sobre todo porque yo, entre otros, apuntábamos a correcciones en septiembre, octubre y no se dieron entonces, y es curioso cómo se están dando ahora a fin de año cuando siempre suele ser una época benigna para renta variable, como que se está anticipando, digamos, esas posibles correcciones y realmente, pues sí, vamos a ver cómo acabamos el año y cómo continúan, porque realmente esa volatilidad que hablabais con lecturas ayer de 32, es verdad que en abril vimos lecturas de 60 en volatilidad, pero realmente no es bueno cómo va subiendo ese índice y obviamente está implicando nerviosismo y que puedan venir o seguir viniendo ventas en sector tecnología. Muy bien, pues Ignacio Aquiano, la Versas, gracias y que tengas buen negocio, buen viernes. Muchas gracias, Cuídate. Buen viernes. Adiós. Income Shares le ha ofrecido el primer análisis. ¿No sabes qué ver? Pues ponte Movistar Plus y así te ves Irat, la nueva temporada de Poquita Fe, El Centro. No puedo, tengo internet con otro. Pero si ahora lo puedes tener con cualquiera. O dicho de otra manera, suelto. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía. O dicho de otra manera, por libre. Movistar Plus, ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. La energía eólica marina producida en grandes parques del Mar del Norte puede llegar hasta puntos de carga de vehículos eléctricos en el sur de Europa gracias a una red de interconexiones eléctricas que convierte al continente en un mercado energético único. Europa supera ya los 20 gigavatios de potencia eólica marina operativa y prevé cuadruplicarla para 2030. España, tradicionalmente aislada, está reforzando sus interconexiones y en 2024 la electricidad importada desde Francia llegó a cubrir hasta un 5% de la demanda nacional. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Las ofertas solo 3 días en Frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, filetes o magro de jamón de cerdo 50% Duroc Origen España a 7,45 € el kilo. En tienda web y app. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. 17 minutos, llegamos a las 8 de la mañana. Enseguida vemos con prensa económica, prensa nacional e internacional. Hoy va a ser un poco express porque antes hay que poner el foco en Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía, una de las voces más influyentes del pensamiento económico de los últimos años. Ha estado en los micrófonos de esta casa, de Radio Intereconomía, en una entrevista que ha realizado nuestro compañero Paul Mielgo, que van a poder ver y también escuchar de forma completa a partir de las 8 en nuestro canal de YouTube. El economista analiza el impacto de Donald Trump en la economía norteamericana. Los principales mensajes, ¿qué 3-4 ideas ha lanzado Paul Krugman? Pues fiel a sus ideas y a su estilo crítico habitual, Krugman cuestiona al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, y el rumbo de sus políticas económicas. Dice que los aranceles no van a servir para nada y pone en duda su legalidad.
En primer lugar, muchos aranceles podrían ser ilegales en pocos meses, así que no estamos seguros de eso, pero incluso si no lo son, generan unos 30.000 millones de dólares al mes en ingresos. Estamos hablando de la economía estadounidense, que es enorme. Tenemos un déficit presupuestario gigante, incluso los ingresos de los aranceles crean un agujero en ese déficit. El problema fundamental es que Estados Unidos gasta más de lo que ingresa, no va a cambiar con los aranceles. Durante esa entrevista, Paul Krugman habla también de la situación de la economía estadounidense, sobre el efecto que ha tenido el cierre del gobierno en la publicación de algunos datos económicos. Como estamos contando, lamenta que algunas cifras no se vayan a conocer nunca, pero quita importancia al impacto del shutdown y lanza un aviso: lo peor puede estar por llegar. Ahora tenemos un retraso en los datos, algunos de los cuales nunca se van a recuperar. Habrá un mes sin datos económicos de Estados Unidos y nunca los tendremos para ese mes. Seguramente los indicadores privados disponibles sugieren que la economía volverá a la normalidad, pero no será tan dramática. Seguramente lo peor no sucedió durante el shutdown y todavía esté por llegar. El economista se ha mostrado muy crítico con las presiones de Trump a la Reserva Federal para que baje los tipos de interés y ante la posibilidad de que cesen a Jerome Powell. Sobre ese enfrentamiento lo llega a comparar con lo que ha pasado en otros países como Turquía. Habla también de lo que puede hacer la Fed en su última reunión del año y cómo puede afectar esa ausencia de datos macroeconómicos en su decisión, y también de cómo se puede tomar el mercado un no recorte de los tipos. No tendrán datos en los que basar su decisión. Es un dilema. El dilema está marcado por las expectativas del mercado, que ha estado esperando una bajada en los tipos de interés. Si no se produce eso, el mercado seguramente se asustará, aunque la probabilidad para un recorte no es muy fuerte. No sé qué sucederá. Y por último, en esa entrevista que van a tener colgada, como decimos en unos minutos, en nuestro canal de YouTube y que van a poder ver de forma íntegra, Krugman habla de lo que está pasando con la inteligencia artificial, sin duda la protagonista del mercado, y de si hay o no riesgo de que haya burbuja con las valoraciones de las empresas de este sector. Los centros de datos que se están construyendo ahora no serán útiles en 5 o 6 años, quedarán obsoletos, se van a deteriorar. De alguna manera se parece al shale, donde tuvimos grandes inversiones en petróleo de exquisito y resultó que la perforación de esta industria se depreció mucho más rápido de lo que admitían en su contabilidad, y eso parece ser el caso para los centros de datos también. Puedes ver que la psicología del mercado ahora mismo es extremadamente volátil. You can just see that market psychology right now is extremely volatile. Además, Paul Krugman vaticina que tras la victoria de Mamdani en las elecciones de Nueva York hace unas semanas, cree que las cosas pueden cambiar electoralmente en Estados Unidos y que Trump puede perder dentro de un año el control de la Cámara de Representantes e incluso el Senado en esas elecciones de medio mandato. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. La economía a tu alcance. Vamos con los diarios. Empiezo con 5 días. Digi se plantea vender acciones a particulares en su salida a bolsa. Baraja vender el 30% a minoristas tras años de operaciones solo para institucionales. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia permite a AENA subir las tarifas un 6,44% para 2026. Y Bizum lanzará el servicio para pagar en comercios el próximo año. Diario El Economista. Celsa refinanciará toda su deuda y entrará en beneficios en el año 2026. Transportes subastará la
la conservación de las carreteras. Meta deberá pagar a los medios 542 millones de euros por competencia desleal. Utiliza datos personales para la publicidad y cuenta también que Iberdrola logra el permiso de su conexión con Canadá. Y termino con el diario Expansión. Santander ficha al CEO de Sanitas para crecer en seguros. Iñaki Peralta será el consejero delegado de la mayor aseguradora del banco. Las Big Four ralentizan sus contrataciones. Deloitte, Pricewaterhouse, KPMG e EY. Esta última firma incorporó 1.900 profesionales en el ejercicio fiscal terminado en 2024 y también destaca que Ortega compra un edificio de oficinas en Canadá por 700 millones. Prensa nacional e internacional. El País señala que el fiscal general condenado al tribunal inhabilita 2 años a García Ortiz por revelación de secretos. En el titular del Mundo, en el mismo tono, el Tribunal Supremo condena a García Ortiz, exfiscal general del Estado. La Razón destaca en portada a Sánchez derrota y a la guerra total contra el Poder Judicial tras la condena al fiscal. Y en el ABC destacan también condenado en grande sobre el exfiscal general García Ortiz. En Estados Unidos, ¿qué están diciendo los diarios? The Wall Street Journal destaca lo mejor de Nvidia no fue suficiente para apuntalar un mercado bursátil inestable, y en el New York Times señalan que los republicanos del Congreso comienzan a mirar más allá de Trump. En Europa, el Frankfurter Allgemeine alemán destaca que el plan de paz estadounidense prevé delicadas concesiones por parte de Ucrania. En Reino Unido, The Times señala que Gran Bretaña desarrolla drones marítimos para rastrear la flota sombra de buques espías rusos, y Le Monde en Francia señala en portada que Israel está intensificando sus operaciones militares en el Líbano, la Franja de Gaza y Cisjordania. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. Asisa presenta Bienvejecer. Cuídate hoy con un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental para vivir mejor mañana. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma. A los que dan dinerito a escondidas. Y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. En Caja Rural creemos en el esfuerzo y apoyamos tu formación. Si eres alumno de primero o segundo de bachillerato y cliente joven IN, recompensamos tus sobresalientes con hasta 300 euros. Y premiamos tu dedicación con 6 viajes culturales a Roma para ti y un acompañante. Entérate de todo en cajaruraldigital.com/es/beca sobresaliente. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Es momento de mirar a Europa. Lo hacemos como cada viernes con María Canal. María, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Hoy, a lo primero, Bruselas propone incentivos para revivir el plan paneuropeo de pensiones. Cuéntame, ¿cuáles son esas propuestas de Bruselas? Sí, esta semana nos preocupan las pensiones porque, acabamos de oírlo, tenemos récords de longevidad, un número de trabajadores que va a tender a ir en disminución y queremos asegurarnos, tomar medidas que ayuden a asegurar esos ingresos adecuados de la población cuando llegue el momento de la jubilación. Esto contribuirá a disminuir la presión sobre las pensiones públicas, pero además los fondos de pensiones pueden ser unos potentes inversores, sobre todo a largo plazo, y contribuir a todas esas necesidades para la transición digital y ecológica. ¿Cuál es el punto de partida? Hoy en día solo el 20% de los europeos participa ya en planes de pensiones de empleo
y solo el 18% tiene un producto de pensiones individuales. ¿Qué es lo que hemos hecho esta semana? Los sistemas de pensiones son nacionales, hay una enorme diversidad. Lo que hemos hecho es, por una parte, hacer una proposición de recomendaciones a los Estados miembros. Por un lado, nos gustaría que hubiera sistemas de seguimientos, de manera que las personas puedan tener una visión general completa de los derechos y prestaciones que han ido acumulando de cara a planificar mejor su jubilación. Nos gustaría también que los Estados miembros tengan cuadros de indicadores que les permitan ver la sostenibilidad y la adecuación de sus sistemas de pensiones, incluidas las públicas y las complementarias, y también ver sistemas de autoinscripción en planes de pensiones complementarias. Hay Estados miembros que ya hacen esta inscripción o participación obligatoria, en esos casos pueden seguir así, pero para el resto esto puede incentivar, respetando la plena libertad, la participación en estos planes. Por otro lado, en el paquete también hay propuestas legislativas, porque ya hay ámbitos de regulación en pensiones, en mercados financieros. Por un lado, queremos modificar la directiva relativa a los fondos de pensiones de empleo, IORP 2. ¿Por qué? Para que estos fondos puedan funcionar de una manera mucho más eficiente, adquirir escala y a la vez eliminar todas esas restricciones indebidas a las inversiones por su parte, con una supervisión y una transparencia reforzada. Y por otro lado, modificamos el reglamento sobre los productos paneuropeos de pensiones individuales del 2019. Es cierto que se trata de un producto que no ha tenido tirón por ahora. Después de escuchar a la industria, nos damos cuenta de que quizás había una serie de características en este producto que hacen que no haya resultado suficientemente atractivo. Intentamos ahora eliminar todas esas restricciones, por ejemplo, el coste máximo para los proveedores. Con esto esperamos beneficiar tanto a la población como a los que deseen invertir en todas esas necesidades que nos importan a todos. Importante las pensiones, pero importante también todo lo que son trámites, plazos, burocracia. Ahí la Comisión Europea sigue avanzando, ha presentado un paquete en materia digital y también sobre productos financieros. Un par de detalles, María. Sí, el paquete de simplificación digital responde a lo que nos pedía la industria. Por un lado, nos encontramos con una racionalización de normas de inteligencia artificial, ciberseguridad, datos, veremos menos cookies, esperaremos a tener estándares antes de aplicar la normativa para sistemas de alto riesgo, habrá una sola ventanilla en caso de ciberataque. Además, queremos que nuestras compañías puedan utilizar mejor los datos. Ahora mismo 8.000 compañías europeas van a Estados Unidos a entrenar sus datos, su inteligencia artificial, y queremos una cartera europea para empresas que lo que haga es facilitar los trámites, ahorrando prácticamente 150.000 millones de euros al año a nuestras empresas al funcionar como una identidad digital única. Por otro lado, nos ocupamos también de simplificar las normas de transparencia para productos financieros sostenibles, que buscamos menos normas, más sencillas y que tengan una mayor utilidad para los inversores. Muy bien, pues María Canal desde la Comisión Europea, muchísimas gracias por esas claves, por ese balance semanal y a por el viernes. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Adiós, chao, chao. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Bárbara. A estas horas lo más complicado está situado en la M30, en los desplazamientos en sentido norte. Lentos en la parte este, entre Méndez Álvaro y Ventas, tramo en el que además van a encontrar un vehículo averiado pasado O'Donnell, por el que está cortado el carril derecho de la calzada central. Otro tramo, algo más al norte, también lento, entre la Cuesta del Sagrado Corazón y el nudo de Manoteras. Ya en el oeste también los desplazamientos son algo lentos en la zona de San Pol de Mar y Marqués de Monistrol. En cuanto a las entradas de
partes del extrarradio, la más lenta a estas horas, la A5, desde la Avenida de los Poblados. Además, le recordamos desde hoy aquí con un cambio de trazado por el avance de las obras a la altura de la calle de los Yémenes, que no conlleva, eso sí, ninguna reducción de carriles ni en sentido entrada ni en sentido salida. También complicada la A42 desde la Avenida de los Poblados y en el norte, la M11 y A1. En cuanto a los accesos a la